Las sensaciones son muy positivas. Lo que hizo Pablo en 5 años en la Intendencia y en la capital de nuestra provincia es maravilloso. La verdad que lo que dijo hoy también, siempre tratando de tener un Estado presente, más allá de la falta del acompañamiento y la falta de inversión del gobierno nacional y algunas cuestiones del gobierno provincial, Río Gallegos siempre sigue creciendo. La verdad que es un compañero que en lo político siempre es bueno charlar, discutir, porque siempre está colaborando con los municipios que por ahí necesitamos un poco más de recursos y siempre es un compañero más allá de la figura de intendente que está con nosotros, ¿no? La Cuenca es una comunidad que nació en la lucha, estamos acostumbrados a luchar, estamos acostumbrados a pasar momentos difíciles y siempre los vecinos y las vecinas salimos a la calle a defender a nuestro, a defender ICRT, a defender nuestra piedra fundamental. Y los vecinos de Río Gallegos también son parte, tienen el puerto, tienen Punta Loyola, tienen también una derivación acá de la empresa y sabemos que cuando los necesitamos siempre van a estar. Así que sumarse, tenemos que carbonizar la provincia, el carbón es esencial para poder generar energía. Nosotros desde Río Turbio y del 28 de noviembre lo podemos hacer y eso va a ser un beneficio para toda la provincia de Santa Cruz.